Bienvenidos a la gran era de los piratas. Hasta ahora, hemos visto a Luffy reclutar a su banda en el tranquilo East Blue, enfrentando tiranos locales y forjando sueños. Pero el Grand Line no es un mar para aficionados, es el cementerio de piratas. Y hoy vamos a analizar el momento exacto en que One Piece dejó de ser una aventura de piratas simpáticos para convertirse en una tragedia política de escala mundial. Bienvenidos a la segunda saga de One Piece, Alabasta. Comencemos de una vez desde donde lo dejamos. Tras escapar de Loguetown, los sombreros de paja ascienden la River Mountain. Aquí la escala del mundo cambia drásticamente. ¿Por qué cambia? Bueno, en este punto de la historia se acaba el tutorial. En el Grand Line la lógica se va de vacaciones y no deja ni una nota. Hasta Loguetown, el East Blue era como vivir en un pueblo tranquilo, brújulas que funcionan, clima predecible y villanos que solo querían dinero. No destruir el tejido de la realidad. Pero al cruzar la River Mountain, las leyes de la física tiran la toalla. Hay corrientes hacia el cielo, no puedes confiar en brújulas comunes y el mundo es oficialmente más raro que un perro verde. En el East Blue, un bicho grande le muerde el brazo a Shanks. En el Grand Line, el primer bicho que ves es Laboon, una ballena tan ridículamente enorme que dentro tiene su propio departamento con vista al mar y médico de cabecera. En serio. Literalmente. Básicamente, pasamos de jugar con Legos a intentar sobrevivir en un cuadro de Dalí. Pero no nos desviamos y continuemos con la narrativa. Tras cruzar la River Mountain, chocan con la ya mencionada ballena gigante llamada Laboon. Y conocen a su doctor, quien les explica que la ballena espera a una tripulación que la abandonó hace 50 años, prometiendo volver por ella y nunca lo hicieron. Por la frustración, Laboon choca su cabeza contra la pared todos los días, el doctor trata sus daños internos por los constantes choques, construyendo pasajes dentro de ella ya que es demasiado grande, y de paso, viviendo dentro suyo, Luffy, en un gesto de genialidad bruta, pelea con Laboon y le promete un combate de revancha cuando regresen de su viaje por el Grand Line, dándole así al gigantesco animal un motivo para vivir. Los agentes de Baroque Works, en este arco aparecen por primera vez Mr. 9 y Miss Wednesday, quienes intentan cazar a Laboon. Tras una serie de eventos cómicos, Luffy decide llevarlos a su base en Whiskey Peak. Al llegar, Whiskey Peak parece una ciudad de bienvenida, lo cual se les hace raro a algunos en la tripulación, una ciudad que les da la bienvenida a los piratas, pero es una trampa de Baroque Works, una organización criminal secreta, llena de cazarrecompensas que se ganan la confianza de los piratas, los emborrachan, los saquean y los entregan a la marina. Todo esto con el fin de obtener fondos para su organización clandestina. Mientras los demás duermen la borrachera, Zoro derrota a 100 agentes él solo, demostrando que su nivel está muy por encima del Grand Line inicial. Zoro ya había derrotado a casi todos los cazarrecompensas de Baroque Works. En el clímax de la tensión, tenía acorralados a los cabecillas locales, incluidos Mr. 8, Miss Manda, Mr. 9 y Miss Wednesday. Justo cuando la situación parecía terminal para ellos, la atmósfera cambió por completo con la llegada de dos mensajeros inesperados. Aparecieron Mr. 5 y Miss Valentine, agentes de mayor rango, los Official Agents, con una misión específica: eliminar a unos traidores que se habían infiltrado en la organización para investigar la identidad de Mr. 0, el líder de la organización. Bajo la presión del ataque de Mr. 5, las máscaras cayeron. Miss Wednesday fue identificada como Nefertari Vivi, la princesa heredera del reino de Alabasta. Y Mr. 8 resultó ser Igaram, el capitán de la Guardia Real de Alabasta y leal protector de la princesa. Ambos se habían infiltrado en Baroque Works para descubrir quién estaba detrás de la guerra civil y la sequía que destruían su hogar. Aquí es importante que haga una pausa para explicarte los planes del líder de Baroque Works, Mr. 0, la sequía artificial, mediante el uso de Dance Powder, polvo de danza, un polvo que hace que llueva en un punto exacto, pero robando la lluvia de otros lugares. Mr. 0 hace que llueva en su base, robando la humedad de las ciudades vecinas del reino de Alabasta, y haciendo que el pueblo crea que el rey Nefertari Cobra, padre de Vivi, está usando el polvo para su propio beneficio, mientras sus súbditos mueren de sed. Esta es solo la primera fase de su plan, pero no puedo adelantarme y spoilearte, así que continuemos. Básicamente, Miss Wednesday y Mr. 8 no son dos delincuentes con personalidades repugnantes, son dos víctimas de esta organización, y buscan averiguar quién está detrás de todo eso. Para ser más exactos, buscan derrotarlo, ya que a estas alturas saben quién es, aunque no pueden siquiera nombrarlo, ya que de hacerlo, serían enviados a asesinar al instante. Para no hacer muy largo esto, te daré contexto rápido.
Luffy se despierta a orinar, se encuentra a los cazarrecompensas derrotados y sin saber quiénes eran realmente, se cabrea con Zoro. Pelean y al final se aclaran las cosas. Vivi termina nombrando a Mr. Zero por accidente, quien resulta ser Crocodile. 誰だって？言ってんじゃねえか。Uno de los 7. Shichibukai, son un grupo de 7 piratas extremadamente poderosos y famosos que se aliaron con el gobierno mundial. A cambio de su lealtad, en teoría, y de someter a otros piratas, el gobierno perdona sus crímenes, elimina sus recompensas y les permite saquear. Y Garam les ruega a los sombreros de paja que protejan a Vivi y decide quedarse atrás para darles tiempo de escapar, pero aparece Missile Sunday, quien presuntamente explota a Igaram y se presenta como la mano derecha del jefe de la organización, mostrando un poder misterioso y una actitud enigmática. Sus acciones parecen no tener sentido, pues a pesar de presentarse como enemiga, les entrega un Eternal Pose a Alabasta, que Luffy rompe por puro orgullo de capitán. Recordemos que con brújulas normales no se puede navegar en el Grand Line, ya que aquí no funcionan. Entonces, Luffy destruyó la única herramienta que tenían para llegar a Alabasta. ¿Cómo llegaron entonces a Whiskey Peak? Bueno, es mentira que rompió la única herramienta que tenían, pero sí rompió la que les daría un atajo para llegar más rápido. Y aquí debo hacer otra pausa para explicarte algo, sé que parece molesto, pero es importante para que no te pierdas en la trama y no termines con más preguntas que respuestas. A diferencia de una brújula magnética normal, que se vuelve loca por los campos magnéticos de las islas. El Lock Pose es la herramienta estándar en el Grand Line. Este dispositivo registra la corriente magnética de una isla. Tras un tiempo determinado de carga, apunta automáticamente a la isla más cercana en la ruta. Recordemos que Crocos, el médico de Lagoon, les dio un Lock Pose para que puedan sobrevivir en el Grand Line. Al entrar al Grand Line, el Lock Pose de Nami se fijó en la señal magnética de la isla más próxima, que resultó ser Whiskey Peak. Solo tuvieron que seguir la aguja. Ahora bien, ¿por qué el Eternal Pose era especial? El Eternal Pose es un Lock Pose que nunca cambia. Siempre apunta a una isla específica, en este caso, Alabasta, sin importar dónde estés o cuántas islas haya de por medio. Luffy destruyó el regalo de Missile Sunday porque no quería que una enemiga decidiera su camino. Él prefirió la ruta larga, ir de isla en isla permitiendo que el Lock Pose se reiniciará en cada una hasta llegar eventualmente a Alabasta, y alargarnos más la saga, Grande Luffy. Navegando llegan a Little Garden, el jardín de los gigantes. Este arco dentro del arco de Alabasta, es vital porque establece el concepto del orgullo de guerrero, que Luffy y Zoro llevarán hasta el final. En esta isla donde hasta ahora solo habíamos visto fauna y animales prehistóricos, conocemos a Dory y Brogy, dos gigantes que llevan 100 años peleando por un duelo de honor, y cabe destacar que Sanji desaparece de la pantalla un buen rato. Mr. 3, quien los estaba persiguiendo para darles de baja, usa tácticas sucias, cera y explosivos, para sabotear el duelo de los gigantes, y atrapar a parte de la tripulación. Aquí vemos a Zoro casi cortarse las piernas para escapar de una estatua de cera, mostrando su determinación extrema, y que está loco. Sanji, quien estoy a punto de creer que es el espía de los sombreros de paja, encuentra una base hecha por Mr. 3, escondida en la isla, y engaña al jefe de Baroque Works, Crocodile, por un caracolófono, haciéndose pasar por un agente y consiguiendo un Eternal Pose hacia Alabasta. Cuando logran derrotar a Mr. 3 y con sus nuevos aliados, Dory y Brogy, salen de la isla. Nami cae gravemente enferma y deben desviarse a una isla invernal. Allí conocemos a Vapol, un rey que monopolizó la medicina. Este es el espejo oscuro de lo que Vivi teme que pase en Alabasta. Se introduce al reno médico, Tony Chopper, y su trágica historia con el Dr. Iriluk. El concepto de que un hombre solo muere cuando es olvidado, se convierte en el núcleo temático. El clímax de esta isla está en cuando Luffy escala una montaña de 5,000 metros, cargando a Nami y Sanji con sus manos desnudas, demostrando que significa ser un capitán. Finalmente se van de la isla con un nuevo compañero doctor, y una Nami recuperada. Ah, casi lo olvidaba, los sombreros de paja ayudaron al pueblo y derrotaron a Vapol. Chopper se despide de la doctora que curó a Nami, su mentora, la doctora Kurea, y conocemos a Dalton, un buen hombre que ayudó a la derrota de Vapol y ahora es el nuevo rey del nombrado reino de Sakura. En algún vídeo futuro sobre curiosidades de Chopper, profundizaré más en la isla Dram, su isla, pero de momento, es suficiente para continuar, ahora sí, a cuando por fin llegan a las tierras de Alabasta. Mi momento ha llegado.
Los sombreros de paja finalmente llegan a Nanohana, la ciudad portuaria de Alabasta. El contraste es brutal, de una isla siempre invernal a un desierto donde el agua es más valiosa que el oro. Nada más llegar, ocurre un encuentro legendario, Porgas de Ace, quien se revela que es hermano de Luffy, comandante de la segunda división de Barba Blanca, el pirata más fuerte luego de Roger, el antiguo rey de los piratas. Ace busca a un traidor llamado Barba Negra, quien fue su compañero y parte de la tripulación de Barba Blanca, pero que sin embargo, terminó asesinando a un compañero para robar su fruta del diablo. Ace acompaña a los sombreros de paja durante parte de su recorrido, y demuestra un poder aterrador al destruir una flota de barcos de Baroque Works con un solo puño de fuego, Iken. Antes de irse, le entrega a Luffy un misterioso trozo de papel, la Vibre Card, que será vital cientos de episodios después. No te explicaré qué es este trozo de papel porque hasta este punto de la historia aún no se revela. Finalmente estamos donde comienza la acción real, llegaron a la capital de Alabasta. Aquí vemos a Crocodile, mostrando un espejismo de héroe. En Alabasta, Crocodile no es visto como un pirata, sino como un salvador. Los ciudadanos lo aman porque él derrota a otros piratas que atacan las costas. Sin embargo, su plan es una obra maestra de la manipulación psicológica llamada Operación Utopía. Aquí te explico los verdaderos planes de Crocodile. Como ya había explicado anteriormente lo de la sequía artificial y robar la lluvia de pueblos vecinos para inculpar al rey, padre de la princesa Vivi, continuemos explicando las siguientes fases de su plan. Parte de a quienes quiere manipular Crocodile, y lo logra, es al ejército rebelde para causar una guerra. Este ejército liderado por Koza, amigo de la infancia de Vivi, lo cual es irónico y complejo. Se arman contra el palacio, sin saber que están siendo manipulados por Baroque Works y que el rey es inocente. El objetivo final, Plutón Crocodile no quiere solo el reino, quiere el arma ancestral Plutón, capaz de destruir islas enteras, cuya ubicación está oculta en un poneglyph en Alabasta. Aquí es importante que haga una pausa y te explique qué son los poneglyphs, porque tomarán mucha importancia conforme avance la obra. ¿Qué son los poneglyphs? Son bloques de piedra gigantes oscuros. Recuerden la palabra, oscuros. Estos bloques prácticamente indestructibles tienen grabados caracteres de una lengua antigua que casi nadie en el mundo puede leer. Fueron creados hace 800 años y aún no diré por quiénes. Actúan como cápsulas del tiempo. Contienen la historia del siglo vacío, un periodo que el gobierno mundial ha borrado de los libros. Instrucciones para encontrar las armas ancestrales y la ruta hacia la última isla, Laftale. El poneglyph de Alabasta se encuentra oculto en las catacumbas reales de la ciudad de Alubarna. Crocodile lo busca desesperadamente porque cree que en él está escrita la ubicación exacta de Plutón, un arma de guerra capaz de destruir una isla de un solo disparo. ¿Por qué son peligrosos? El gobierno mundial ha prohibido terminantemente su estudio. Leerlos es un crimen castigado con la muerte, ya que la información que contienen podría derrocar el orden mundial actual. En este punto de la historia, Nico Robin, conocida aquí como Missile Sunday, es la única persona viva conocida capaz de descifrar estos textos. Esto la convierte en la pieza de ajedrez más valiosa tanto para Crocodile como para el futuro de la tripulación de Luffy, pero no nos adelantemos y continuemos con el resumen. La lección de Vivi, la gente muere. Uno de los momentos más profundos ocurre de camino a Yuba. Vivi, desesperada, intenta evitar que nadie muera en ambos bandos, ya que la guerra entre la Guardia Real y el ejército rebelde se ha desatado. Luffy, con su honestidad brutal, la detiene y le grita: «Eres una ingenua. Estás en una guerra, la gente muere». Luffy le hace entender que no puede salvar a todos con solo buenas intenciones. Para detener una guerra, hay que cortar la cabeza de la serpiente, Crocodile. Es aquí donde Vivi deja de ser una princesa asustada y se convierte en una líder dispuesta a apostar su vida por el resultado final. El clímax ocurre en Alubarna, la capital. Mientras el ejército rebelde y el real chocan en un baño de sangre, los sombreros de paja enfrentan a los agentes oficiales de la organización criminal. Creo que no lo mencioné anteriormente, pero Mr. 2 puede copiar los rostros de quienes toca, y los sombreros de paja se habían dibujado X en el brazo anteriormente para poder identificarse como los verdaderos. El desenlace: sangre, agua y sacrificio. Luffy es derrotado 2 veces por Crocodile, quien lo deja deshidratado y empalado. En el tercer asalto, Luffy descubre la debilidad del Logia de arena, el líquido. Y es lógico, para hacer un castillo de arena, necesitas mojarla para poder moldearla. Para poder golpear el cuerpo de arena de Crocodile, Luffy lanza una ráfaga final de golpes, Gomu Gomu no Storm.
con sus brazos llenos de sangre, y finalmente atraviesa el techo de las catacumbas, lanzando al Shichibukai por los aires y revelando su fraude ante todo el reino. Pero ahí no termina la cosa. Algo que ocurrió momentos antes. Cuando Crocodile finalmente llega al poneglyph subterráneo, obliga a Nico Robin, Missile Sunday, a leerlo. Él está extasiado, cree que después de años de conspiraciones, por fin tiene las coordenadas del arma ancestral Plutón. Robin comienza a leer en voz alta, pero lo que dice no es lo que Crocodile espera. Ella empieza a recitar una crónica histórica de la dinastía Nefertari, fechas de reinados, nombres de reyes y eventos climáticos. Crocodile, que no es tonto, se da cuenta de que algo anda mal. Él le pregunta, ¿eso es todo? ¿Dónde está el arma? Robin, con una frialdad absoluta, le responde que el poneglyph no menciona ningún arma, que solo contiene historia. Aquí está el punto clave, Robin mintió. Ella leyó la ubicación de Plutón en el bloque de piedra, pero decidió no decírselo. Su objetivo personal nunca fue el poder militar, sino encontrar el río Poneglyph, la verdadera historia del siglo vacío. Al ver que este bloque no era el que buscaba, decidió que Crocodile no merecía obtener lo que quería. Crocodile, furioso al ver que su plan de años dependía de una información que no estaba, decide que Robin ya no le es útil. Él le dice algo demoledor, eres una mujer peligrosa, pero ya no te necesito. Acto seguido, Crocodile la atraviesa con su garfio dorado, o la ataca con su poder de arena, dependiendo de la versión explícita o la censurada, pero en ambas, dejando la herida de muerte. Robin cae al suelo, desangrándose, y es en ese momento cuando ella pierde toda voluntad de vivir. Siente que su búsqueda de la historia ha llegado a un callejón sin salida y que el mundo entero la quiere muerta. Mientras Robin yace herida y el techo de las catacumbas empieza a derrumbarse por el combate, Luffy derrota finalmente a Crocodile con su Gomu Gomu no Storm. A pesar de estar exhausto, Luffy ve a Robin y al Rey Cobra. Robin le dice, déjame aquí, ya no tengo razones para vivir, mi sueño se ha terminado. Luffy, fiel a su estilo de, me importa un bledo lo que digas si eres buena persona, simplemente la ignora, la carga al hombro junto con el Rey Cobra y escapa de las ruinas antes de que colapsen. Dato curioso, el Rey Cobra, que si sabía lo que decía el poneglyph, por tradición familiar, se queda impactado al ver que Robin mintió para proteger al mundo de Plutón, dándose cuenta de que ella no era la villana que parecía ser. Incluso con Crocodile derrotado, hay una bomba de tiempo lista para borrar la ciudad en caso de que todo saliera mal para el Shichibukai, lo cual había ocurrido. Pell, apodado, el halcón y dios guardián de Alabasta, toma la bomba y vuela hacia el cielo para que la explosión no afecte a la gente. Se le da por muerto en uno de los actos de sacrificio más nobles de la serie. Y a mí me dolió, porque me gustaba. F. Tras la derrota de Crocodile, la paz regresa a Alabasta con la lluvia. Luffy le ofrece a Vivi unirse a la tripulación como una nakama, dándole un plazo para decidir en el puerto. Aunque Vivi ama la aventura, comprende que su responsabilidad histórica es reconstruir su nación y cuidar de su pueblo como futura reina. En el puerto, para evitar que la marina vincule a la princesa con piratas, los sombreros de paja se despiden en silencio. El grupo levanta el brazo izquierdo, mostrando la X negra en sus muñecas, un mensaje mudo que confirma que, sin importar la distancia, ella siempre será parte de la tripulación. Mientras la tripulación asimila la partida de Vivi, Nico Robin, Missile Sunday, aparece por sorpresa en el Going Merry. Su argumento para unirse es filosófico y profundo. Luffy la salvó en las catacumbas cuando ella deseaba morir. El egoísmo heroico, al arrebatarle su derecho a la muerte, Robin sostiene que Luffy ahora es responsable de darle un nuevo propósito a su existencia. Luffy, con su naturalidad habitual, la acepta en el grupo. Perdieron a una princesa, pero ganaron a una arqueóloga capaz de descifrar la historia del mundo. Concluiré diciendo que Alabasta no fue solo una victoria militar, fue el rito de iniciación de los sombreros de paja. Aprendieron que sus acciones tienen consecuencias geopolíticas, que los héroes no siempre reciben el crédito, y que la amistad es un lazo que no necesita de presencia física para existir. El desierto quedó atrás, pero el mundo acaba de notar que un chico de goma y su banda están listos para sacudir los cimientos del Grand Line. Algunas cosas que no mencioné porque no eran estrictamente necesarias para resumir, pero que creo importantes por reapariciones futuras, es que en este arco aparece Smoker, un capitán de la marina que le dio bastante lucha a Luffy, pero que de manera implícita, se respetaron y ayudaron en contra de un enemigo en común, Crocodile. Él sabe que el mérito que la marina se atribuyó es realmente de los sombreros de paja. Segundo, Mr. 2, también conocido como Bon Clay, y quien originalmente era un enemigo, se hizo amigo de los sombreros de paja,
sin saber que eran enemigos al principio, se habían caído bien, y al final, luego de conocer toda la historia, los ayudó a escapar, y Garam, el mayordomo de Vivi, no murió y al final llega al reino, ya que Nico Robin solo hizo el espejismo de que lo había asesinado, nunca fue exactamente mala, realmente. Solo se había aliado con Crocodile para llegar al Poneglyph y conocer la historia de Siglo Vacío, ya que es arqueóloga, y este pato de aquí, estuvo junto a Vivi y los sombreros de paja durante todo el viaje, pero como no tuvo tanta participación, dar estos detalles de manera extensa hubiese transformado este resumen en una película de horas. Y sin más, hemos llegado al final de toda la saga de Alabasta. Si quieres ver resúmenes de las siguientes sagas y arcos, suscríbete, da like y por Dios, activa la pinche campanita. Hasta luego.